el día de hoy... lo que tuvo nombre. Sí, Bueno. sí. Fisiológico. Sí. Fisiológico. Vamos a recibir al invitado de hoy, les decía, el abogado Juan Raúl Williman, del consultorio jurídico de la UDELAR, quien representa a, él me va a confirmar, pero 13 víctimas en el caso Penades. No, menos, porque hay víctimas que tienen su patrocinio propio. Sí. Como por ejemplo Jonathan Mastropierro, Romina Celeste Papazo. Bueno, el policía del episodio del 2014 que tampoco representamos. Bien, o sea, bien. son menos. Podemos decir, y hay alguno más, o sea, bien. Por descarte podemos decir... Está bien, una escena, o casi. La víctima que aparece en el libro, que se identifica como Viana, tampoco. Sí, así bien. que ahí sacamos 4 por lo menos. Perfecto. Ustedes representan, cuando digo ustedes, es el consultorio, tú, Soledad Suárez, a algunas víctimas que, por lo delicada de su testimonio, no han declarado de forma anónima, ¿no? Han hecho la denuncia de forma anónima. Hay una combinación entre víctimas que están identificadas con nombre, apellido, cédula de domicilio y otras víctimas que solicitaron una medida de protección, que Bien. es reserva de la identidad, Perfecto. que fue toda una discusión jurídica en su momento, que resolvió un juzgado, la jueza de primera instancia, Marcela Vargas. Eso fue apelado por la defensa de los imputados y después confirmado por el Tribunal de Apelaciones de cuarto turno. O sea, tenemos una combinación de víctimas, repito, identificadas, como las que acabo de nombrar, y víctimas con reserva de identidad. Bien. Juan Raúl, el 7 de octubre Gustavo Penades cumplió 60 años, los cumplió estando preso. Está hace 2 años preso de forma preventiva a la espera del juicio. La novedad, hay algunas novedades. Una es que se lo ha imputado finalmente por 20 delitos cuando inicialmente se hablaba de 22. ¿Cuáles son los 2 que quedan fuera? Es una víctima identificada como J que no fue incluida porque no siguió con los pasos clásicos, ¿no? Las víctimas son generalmente citadas para pericia primero, para entrevistarse. Bueno, las víctimas se tuvieron que entrevistar con la nueva fiscal, etcétera. Y esta participación es voluntaria. Si la víctima no quiere declarar, no se quiere periodizar, no quiere seguir con el proceso, no se la puede obligar. Justamente de eso se trata el sistema. La víctima en el Código del Proceso Penal actual es un tercero coadyuvante simple y espontáneo, se podría decir. Esto es, el titular de la acción es la Fiscalía, quien pide la prisión preventiva es la Fiscalía, quien pide la pena es la Fiscalía, pero las víctimas funcionan como un tercero que coadyuva con esta pretensión punitiva, que es lo que hizo la Fiscalía en la acusación, ¿no? O sea, identificar los hechos de apariencia delictiva, las calificaciones jurídicas y pedir la pena, que todavía no estaba, porque esa imputación de 22 delitos son imputaciones que en la parte de la formalización de la investigación es primaria. O sea, uno después va ajustando y cuando llega la acusación ajusta los hechos, las calificaciones jurídicas y bueno, y se pide la pena, ¿no? Básicamente. Bien. Otra de las novedades es que finalmente la justicia entendió que él no podía esperar el juicio en libertad en su casa, sino que tenía que continuar preso. ¿Qué lectura haces de esto? ¿Cómo lo tomaste? Es verdad, sí. En realidad esto viene de... Supongo que en el entendido que podía llegar a entorpecer la investigación. Claro. Sí, es así, César. En realidad o fuga, quizás. Claro. Sí, o el riesgo para la seguridad de las víctimas. También. Básicamente los riesgos procesales que se manejan en la audiencia siempre son los mismos. El riesgo de fuga, que acá nunca estuvo muy debatido, pues es una persona conocida, con arraigo, con familia, pero bueno, sí, igual la Fiscalía siempre lo trae a colación cuando las penas son de esta magnitud, cuando una pena muy grande empieza a traer este elemento. Pero en realidad el elemento que estuvo siempre sobre la mesa fue el entorpecimiento de la investigación. Sobre todo porque había habido antecedentes, ¿no? Sí. En realidad... a ver, solo haciendo memoria, él y su defensa pretendiendo conocer quiénes eran los denunciantes y la identidad de las víctimas, que para ustedes era mala cosa, una mala señal. Todo el caso con Taroco y las presiones para averiguar, digamos, es decir, como que tenía sentido que podía llegar a entorpecerlo. En realidad el código no exige que haya una concreción del entorpecimimente, sino el intento. El intento, o sea que uno pueda prever que va a haber prever, no de forma abstracta tampoco, pues si no todo sería prisión domiciliaria, ¿no? o efectiva y no domiciliaria u otras medidas. En realidad tiene que haber una previsión real, no pueden ser riesgos abstractos, pero tampoco exige que se concreten. El caso particular lo que tenía
sostenía es que los riesgos procesales de entorpecimiento de la investigación y riesgo para las víctimas se habían concretado, y se habían concretado de una forma muy particular, que es lo que decía César, relativo a esta oficina de inteligencia táctica dentro del INR, con un alto jerarca haciendo una investigación privada que no es normal. Yo quería preguntarte por algo que dijiste al pasar, bueno, porque se ha criticado mucho por parte de la defensa de ambos, de Mamucín y de Penades, que no se conozcan los nombres de las víctimas, ¿no? Lo han permanentemente querido saber. Me gustaría preguntarte, como abogado defensor de esas víctimas, ¿qué grado de peligrosidad tiene que se conozca justamente esas identidades? ¿Cuáles serían los riesgos? ¿Cuál sería exactamente, si ustedes están, no, mirá, no se puede conocer porque pasa esto y esto y esto, porque ustedes están en antecedentes que puede pasar determinadas cosas? Bueno, nosotros lo que sabemos es que esa investigación paralela, ilegal, que se hizo desde ese lugar, buscaba encontrar las víctimas y de alguna manera coaccionarlas. Entonces, nosotros no sabemos hasta dónde llegaría, pero solo el hecho de que se utilice el aparato del Estado, porque a veces uno pierde de vista qué se utilizó, pero se utilizó el sistema de gestión de seguridad pública. El SGSPS es un sistema que solo se puede usar con fines públicos. Absolutamente. Se utilizó un software muy avanzado, que es el que genera el famoso flujograma que después sale a los medios y que indica cómo estaban trabajando en esa investigación, tratando de, a través de determinadas personas, dar con otras víctimas para identificarlas. Entonces, hasta dónde se puede ir no es algo que sabemos, pero lo que es verdad es que no lo queremos averiguar. Lo que es verdad es que queremos preservar la seguridad, y de hecho se les ha preguntado si alguno, porque ¿qué pasa? La identidad reservada baja un poco la eficacia probatoria del medio, como pensando ya la víctima es un sujeto de derecho obviamente, pero como medio de prueba su declaración es muy importante, y sin embargo la Fiscalía resigna un poco de eficacia probatoria en función de cuidarlas, de preservarlas. Claro, porque en realidad sí les sirve una combinación de víctimas con identidad claramente definida y reservada, pero solo para que tengan idea, en la mayoría de delitos de homicidio muy complejos, donde hay cuestiones de narcotráfico, ajuste de cuentas, la mayoría de los testigos son de identidad reservada. Y son de identidad reservada todo el proceso. Si no, no podrían declarar. Imagínense en un barrio. No, claro, imagínense que a tu vecino al de puerta. vecino de puerta que tiene la boca vascada, y le van a decir, no, es fulano y mengano. Ojo, a veces ni aún con identidad reservada se animan, porque cuando dan los datos ya saben quién es, porque eso está. Pero a veces cuando la información que aporta no logra dar con la persona, solo este mecanismo de identidad reservada permite que la persona declare, ¿no? ¿Hubo algún caso en el que ustedes tengan conocimiento de que haya habido una presión específica? ¿O alguna suerte de amenaza? En las conversaciones del jerarca del INR con quien era su mano derecha, que obviamente se arrepintió de lo que hizo, pidió disculpas, aceptó un abreviado, aceptó la condena, declaró en 4 sesiones, aportó todo su celular, todos los chats que tenía. ¿Estamos hablando de Taroco? No, también aceptó su responsabilidad, pero no aportó tanta información. Bien. De Rodríguez, pues. De Rodríguez. Bien. Sí, igual el resto de los participantes también aceptaron su responsabilidad. Algunos han indemnizado víctimas para cerrar su causa, cumplieron la pena a cabalidad. O sea que la mayoría se dio cuenta de la situación. En esas conversaciones había situaciones que podríamos llamarse de apriete, ¿sí? Claro. Trasladar a un preso de tal lado a tal lado, sacar la información de apriete, esa persona puede haber estado, por decirlo lo más suave, pero esa información está hoy ya aportada a la causa como declaración anticipada, porque quedó agregada. Hay otro caso que se ha discutido mucho, que es la prescripción de algunos de los delitos. Eso fue hace tantos años, ya prescribió. ¿Cuál es la lectura acá? ¿Cuándo prescribe y cuándo no? Sí. Bueno, hay una lectura en debate hace mucho tiempo que no viene al caso, que es si los delitos sexuales deberían prescribir o no, y hay distintos proyectos de ley dando vuelta en ese tema, pues ya podríamos entrarnos en una discusión mucho más profunda, porque los tiempos de develamiento son muy distintos, las condiciones... El tiempo que tiene la víctima para animarse a hacer una denuncia o para asumir o procesar el hecho es muy diferente a cualquier otro acto delictivo. Exacto.
Exacto. Entonces, bueno, ahí hay una discusión muy antigua que hoy tiene cada vez más vigencia, que tiene que ver con eso, ¿no? Con cuándo y si hay condiciones de denunciar. Y ahí hay varias posiciones. El Tribunal de Apelación de Cuarto Turco trajo una novedosa pero muy robusta, que es mientras la persona tenía fuero, era indenunciable. Claro, no se le podía denunciar, no podía correr el plazo. Pero podríamos tomarla, y hay normas de derecho internacional que avalarían esa posición. Ahora, yendo a la normativa interna, es muy simple. La comisión de un nuevo delito interrumpe el plazo de prescripción, por ende el encadenamiento de hechos, por eso los años para atrás y para adelante, el encadenamiento de hechos hace que se cometa un hecho, puede que el plazo de prescripción se esté acercando, pero si comete un nuevo, si comete un nuevo delito, interrumpe el plazo y a partir de ahí se vuelve a contar, y eso encadena un hecho con otro. O sea que tenés varios argumentos para discutir que los delitos, todos estos que la Fiscalía de alguna manera enumeró y por los cuales pide la pena que pide y las por eso es tan importante están planteados, preservar a los testigos también, sí, claro, y a las víctimas. Sí, claro, pero en todo caso la Fiscalía creo que ahí tiene una posición bastante robusta, sin necesidad de entrar en las discusiones más finas, con solo la apoyatura de la normativa nacional. Sin duda que tiene normativa internacional que la apoya en mucho, pero con la nacional alcanza. Te lo pregunto como abogado, porque mucha gente dice, bueno, pero tiene identidad reservada, entonces cualquiera puede denunciarme por cualquier hecho, pero como tiene identidad reservada, tienes que demostrarlo. ¿cómo? No, claro, hay mucho más prueba que eso, justamente. Igual, normalmente en los delitos sexuales, tampoco que la prueba es tan abundante, porque los delitos sexuales son muy situaciones muy complicadas de encontrar prueba. Pero no sería el caso de una causa que tiene unas 15 declaraciones anticipadas, 13 de víctimas, pero hay otras declaraciones anticipadas ya realizadas, y con una oferta probatoria que solo de testigos, la Fiscalía ofrece 54 testigos y tiene más de 30 y pico de documentos y más de 15 peritos ofrecidos. O sea, no se trataría justo de una causa de un volumen probatorio débil, digamos. Que en los delitos sexuales muchas veces no se puede avanzar. Y no estoy diciendo que de probar. Claro, no estoy diciendo que el hecho no suceda, sino que si vos y más cuando pasa tiempo. Claro, contás solo con la versión de la víctima, no tenés prueba de contexto, no vas a poder avanzar. Entonces, a veces se requiere se requiere más prueba para avanzar. Tomás. Ahora viene el juicio, ¿no? Es la próxima etapa que sería, ¿no? Algo así. La defensa de Penades para esta etapa que viene puede presentar testigos que ustedes no conocen hasta ahora y que la fiscal no conoce y que el juez tampoco. Sí. ¿Es correcto? Sí, se llama etapa intermedia. Sí, ahí está. Y entonces, luego de presentar la acusación fiscal, le van a dar traslado a la defensa de los imputados para que contesten la acusación fiscal, y en esa oportunidad van a poder ofrecer la prueba de la que quieran servirse, y que en realidad en principio la Fiscalía no conoce, porque así como la carpeta de investigación de la Fiscalía es de acceso para el imputado, la carpeta de investigación de los imputados es reservada por el principio de no autoincriminación. Exacto. O sea que la prueba de la contraparte, la Fiscalía la conoce recién en esta etapa. ¿Y esa etapa que viene cuándo sería? Desde que los emplazan para contestar, les van a dar 30 días para contestar la acusación fiscal. Y ahí arranca... Y ahí hay una audiencia de control de acusación donde se debate justamente de toda esta oferta probatoria, tanto de Fiscalía como de los imputados, como de la víctima, que podría ofrecer también prueba, que de todo eso es realmente útil, admisible, ¿no? Que va a aportar información de calidad y es aceptada como prueba en juicio, porque después, claro, este juez deja de actuar y pasa a otro juez que no tiene contacto con la causa, y que ahí va a recibir que ahí recibe efectivamente un auto de apertura a juicio donde le indica toda la prueba que tiene que diligenciar, pero es otro juez. Ya el juez de garantía. Esto va a ser un proceso largo, por lo que veo, porque imagínate, ustedes dicen que del lado de la Fiscalía y la jueza hay como 50 testigos, ¿no? La defensa de Penades dice que pueden tener más de 20, estamos hablando de 70 testigos. Claro, muchísimo. Eso lleva un tiempo. Sí, enorme. Escuchaba por allí que incluso este tiempo que se viene puede ser casi 2 años. Puede ser 2 años antes y 2 años después, o 1 año como mínimo. Sí. ¿No es un disparate? No sé si que 2 para años. O 1 año, suponga, córtela en medio. Sí, 1 año. ¿Le parece bien 3 años para un juicio? ¿No es disparatado esto? ¿No habrá que cambiar las leyes? Operación Océano va para 5. Por eso, sí. Y todavía no empezó el juicio. ¿Va para 5? No, estamos en juicio oral. Ya está en juicio oral, Se está reproduciendo la Eso es otro prueba. disparate que encima denuncia que hay
justicia para ricos y para pobres, porque si los acusados fueran vendedores ambulantes, trabajadores del municipio y de UTE, no estaba esa cantidad de años y no pasaba todo eso, ya estaban todos presos y en la cárcel común. Es un tema pero de, eso es otro garantía tema. también, ¿no? Garantía 7 años para un juicio. Esto, bueno, hay una ridiculez que me parece a mí como ciudadano, que yo creo que en algún momento alguien va a decir, che, no tenemos que cambiar esto. Yo no me acordaba 5 años el otro proceso, es ridículo, es absurdo, no se puede sostener. ¿Qué garantía? Estamos hablando de burocracia, estamos hablando de leguleyería, estamos hablando de poca practicidad. Sí, yo le iba a hacer la aclaración que tal vez demore menos, porque en realidad los tiempos procesales como están marcados podría ser antes, quiero decir, contestar la acusación fiscal y convocados a audiencia de control de acusación. Pero un año seguro. Si esa audiencia de control de acusación se celebra rápido, no. Ahí en realidad los tiempos son acusación, 30 días, contestación de la acusación. A los 10 días más o menos se convoca la audiencia de control de acusación, y luego de terminar la audiencia de control de acusación, no antes de 10 días, no más allá de 3 meses, debería convocarse a juicio oral y público. ¿Qué es lo que sucede? Esa audiencia de la que yo hablo de control de acusación, donde se debate la prueba, ahí se dilata mucho. Ahí se puede dilatar. Porque esa discusión... Hay antecedentes de que varios de juicio que ahí se ha dilatado. Se dilata mucho, porque esa discusión sobre cada medio de prueba... Para empezar, es la propia discusión, ¿no?, sobre qué se puede poner como prueba y qué no. Claro, que es importante, porque en realidad uno tiene que lograr... Ahí están dadas las garantías de las dos partes, ¿no? Es que ahí hay muchas garantías. Y tiene que ver con que además al juicio llegue información de calidad. Exacto. Y ahí lo definís y qué pruebas, y ahí puede haber pruebas inadmisibles, ilícitas, impertinentes, ilícitas, no se sabe, pero ahí es una etapa de mucha garantía. Que hay veces se sortea rápidamente y ahí los tiempos son más normales, y hay veces que no, que son muchas sesiones, se dilata mucho y ahí sí los tiempos no cierran para el ciudadano que lo ve afuera y que dice, bueno, esto que ¿por qué demora tanto? ¿Tú estabas en la última audiencia cuando se le acusa a Penades de tener contacto con uno de los... No está, porque ¿qué pasa? Esas son de las audiencias donde declaró Fernández. Sí, correcto. Y nos tuvimos que dividir, pues eran muchísimas horas, porque estaba incorporando los chats. Porque la prueba documental se incorpora con la declaración del testigo. Entonces tiene que leer, imagínense esto, ¿no? O sea, hay que... Claro, son miles de fojas de chat que hay que leer en audiencia, y así se va incorporando. Entonces ahí estaba la doctora Soledad Suárez, estaba parte del equipo también, y sí, comentaron todos. Incluso la jueza, en la última audiencia de medidas cautelares, hizo el mismo comentario, ¿no?, sobre esa actitud intimidatoria hacia el testigo que... Tú que como muy abogado asustado, lo tomás como un hecho grave, digamos, como... No estamos muy habituados, en general los imputados no se refieren a ningún testigo, no hay contacto, el testigo declara allá y el imputado está acá, y no hay contacto. Incluso estamos acostumbrados también a que no hay diálogo. Tampoco, no, porque las formalidades de la audiencia te llevan a que el testigo no habla con el imputado, ni el imputado habla ni con la jueza ni con otro abogado. O sea, los diálogos en audiencia son muy formales, más allá que la doctora Vargas es muy humana y hace todo un poco más coloquial. Más coloquial, más llano. En realidad, el juez dirige la audiencia y las partes hablan a través de sus abogados. ¿Ahí falló la custodia policial? ¿Cómo? Ahí falló la custodia policial, porque tengo entendido que no te deben haberle permitido que se parara y fuera, y tengo entendido que el acusado le compra bizcochito, le compra sanguchito, le compra cosas a los policías, son casi amigotes. Bueno, sí había, este testigo cuenta con 2 custodias policiales que están para eso, sí. Están para evitar cualquier acercamiento, contacto, lo que sea. También es verdad que la audiencia es un recinto muy chiquito, reducido. No tenemos... La distancia es así, la Penades estaba a esa distancia. Claro, el tema son los recursos. Se levantó y nadie entendió lo que iba a pasar, ¿viste? El tema son los recursos, capaz que, no sé, se levanta porque, no sé, se va porque va a ir al baño, lo que sea. Se va y bueno... Es muy difícil en ese ambiente. En realidad nosotros trabajamos así, o sea, confiamos en el sistema. A veces tenemos, no importa de qué lado estés, te puede tocar la atención de un imputado y vos estás confiado que el imputado está acá al lado tuyo, y la fiscal ahí se va a quedar acá tranquilo, y uno como vos, el imputado, piensa, se va a quedar acá tranquilo, ¿no? Vos confías en el sistema. O estás del otro lado y estás con una víctima y con sus familiares, con lo que todo esto implica, y todos estamos confiados en que no va a pasar nada. Primar el sentido común. Y que no va a pasar nada en la audiencia, y siempre hay un guardia policial, pero en realidad generalmente es uno, no son 2, para es un toda la pequeño sala de donde hay mucha cantidad de gente, y moverse también
también es complicado ahí adentro, ¿no? Es que reaccionar rápido en un lugar donde no puedes tenés ni margen. salir no es algo que Juan pueda Raúl, ocurrir. ¿cuánto cambió la causa con el cambio de fiscal? Recordemos que hasta agosto estaba la fiscal Alicia Guione, quien renuncia a la causa, certifica por estrés y termina asumiendo Isabel Iturralde. ¿Cuánto ha cambiado la causa, el caso y las acusaciones con el cambio de fiscal? Yo creo que lo que le dio el cambio, sin quererlo, ¿no? Pero creo que le dio tal vez un viso de objetividad que con la otra fiscal tan cuestionada. Para mí la fiscal Guione hizo un excelente trabajo, pero lo cierto es que públicamente ha sido cuestionada y los abogados de los imputados la han denunciado una y otra vez, etcétera. Yo lo que me parece es que este cambio de fiscal la respalda, porque la fiscal nueva no arribó a conclusiones muy distintas. Claro. Más bien que arribó a las mismas conclusiones, con una diferencia de 2 delitos, porque se baja una víctima. Entonces yo creo que desde ese punto de vista casi que ha funcionado como una garantía, porque de hecho cuando... Si lo que preocupa es el nombre de fulana de tal, ahora viene otra y arriba las mismas conclusiones. Y incluso la pena es la más alta que se puede pedir, porque en Uruguay no hay acumulación de penas, no importa si son 20 delitos. El sistema de pena única y progresiva la lleva a la fiscal a tener que elegir el delito ontológicamente más grave, y ahí entre los guarismos se fue a la pena más alta por la concurrencia de los otros delitos. Entonces si uno va a las conclusiones, y la verdad que Iturralde y Guione no tienen mucha diferencia en sus conclusiones, lo que te puede indicar es de la objetividad de alguien que tiene que venir de cero, leer toda la carpeta investigativa y en 70, 80 días terminar que hacer la acusación. Claro. y investigó además, no se quedó quieto y realizó diligencia un gran trabajo de la hasta el último momento. O sea que hay un gran trabajo de ambas fiscales, una por el tiempo que le llevó y la otra por el poco tiempo en el que tuvo que definir. ¿Y ¿no? cómo sigue? ¿Cuáles son los próximos pasos del caso? Bueno, esto que decía, ahora tiene razón Tomás, o sea, ahora viene la contestación de la acusación fiscal y ahí se verá el ofertorio de prueba que tienen los imputados. Luego de que contesten la acusación fiscal tendremos esa audiencia en la que, y tienes razón, amigo, no sabemos cuánto va a durar. Esa audiencia de control de acusación con una discusión profunda sobre cada medida de prueba es lo que estira los tiempos, porque los tiempos en el código están bien marcados. ¿Qué límite tiene esto? Es que no tiene, porque la discusión tiene que estar zanjada y a veces la discusión se zanja en primera instancia, pero eso es apelable. Claro. O sea, que si un medio de prueba se apela, hay que esperar al tribunal. Entonces es difícil. Los tiempos ya de por sí son extensos. Claro, entonces ahí el pensar en cuándo, porque una vez que saldás esa etapa, sí estás en juicio oral. Por eso ustedes decían bien, ¿cómo está Océano? Océano está en juicio oral y público en este momento. Bueno, no público porque es reservado por un tema de delicadeza de las víctimas y los imputados, pero está en un pleno juicio oral. Ahora, la audiencia de control de acusación de Océano llevó casi un año en sesiones permanentes. Está bien, muchísimos imputados, muchísimas víctimas, muchísima prueba, sobre todo prueba que tenía que ver con teléfonos. De los 30 iniciales, ¿cuántos terminaron el juicio? Algunos fueron sobreseídos, otros llegaron a un acuerdo abreviado. Hoy se aumentó el abreviado, porque iniciado el juicio, 2 de los que estaban en juicio aceptaron un abreviado. O sea que originalmente tenías 11 en juicio oral, pero hay 2 que decidieron en pleno juicio oral, que se puede hacer, bajarse del juicio oral para hacer un abreviado, y tenías 9. O sea que hoy tenés 11 condenas efectivas, 11 condenas por juicio abreviado. Sí, y tenés 9 que ahora están tramitando el juicio oral, y tenés otros 11 que en su momento fueron archivados o sobreseídos. ¿En este juicio de penalidad se puede dar también el juicio abreviado? Yo no creo, porque sí, no, o sea, poder sí se puede. Pero si no ya se hubiera llegado. Pero si no se hizo hasta ahora, ¿no? Es claro. difícil, es difícil de creer que suceda. Que eso suceda por las posiciones tan dispares. Él desde el día 1 hasta ahora dice que es inocente. Claro. Sí. Si yo nunca vi a un ladrón que diga. No. Que soy inocente. Pero Bambi, juicio abreviado significa que tenés que asumir la culpa. Si no, que me desmienta Juan Raúl. Para llegar a un juicio abreviado vos decís, me sirve, pero significa que tenés que asumir la culpa. Ese es el tema. El abreviado tiene 2 conceptos básicos. Primero tenés que voluntariamente y entendiendo renunciar a la garantía máxima que es el juicio oral. O sea, que vos tenés que decir, esto es mi garantía, pero yo renuncio a esa garantía y admito tramitarlo de forma abreviada, porque hay que decir la verdad, ahí no se diligencia prueba. Claro. Ahí se acabó, terminó. Entonces,
renunciar al Es juicio una oral, negociación. claro, renunciar al juicio oral implica renunciar a una garantía. Si renuncias a una garantía es porque algún beneficio tenés, que es verdad, es una reducción de la pena. Pero, como dice César, lo dice perfecto, no solo hay que aceptar esta estructura, hay que aceptar la responsabilidad de los hechos para evitar el diligenciamiento de la prueba. Y creo que eso Digo, es muy difícil. convengamos que, y lo vimos en Océano, algunos van a juicio abreviado, pero después en la prensa dicen, sí, eso es no, raro. soy inocente. Sí, Bueno, sí, soy lo inocente. hice porque, claro, en realidad, si es inocente, si cree en su inocencia, debería recorrer el camino de la máxima juicio. garantía. Pero bueno, las decisiones por qué un imputado elige el abreviado, admito que pueden tener distintas lecturas y pueden ser otras, ¿no? ¿Ustedes solamente toman casos de Montevideo o de todo el país? Lamentablemente de Montevideo, Bien. porque... No, porque me escribía alguien a través del teléfono de Artigas, la asistencia de las víctimas está bastante venida a menos, o sea, el Poder Judicial con muy pocos recursos tiene en algunos departamentos asistencia gratuita, pero muy poco, y el consultorio, que es el que más abarca, tiene su competencia limitada a Montevideo, o sea que las personas de pocos recursos del interior están bastante desamparadas. Y el consultorio tampoco tiene grandes recursos, tiene apenas 3 docentes y más demanda que posibilidades ciertas. Y después hay una franja de gente que seguramente no tengan condiciones de pagar un abogado particular, pero tampoco sus ingresos le permitan acceder a un servicio gratuito. Entonces nosotros vemos y rechazamos permanentemente una franja de la población que está... ¿Qué pasa con esa franja de la población? Hablando de la justicia para ricos y para pobres, ¿no? Yo diría desamparada. Esa franja que no puede pagar un abogado particular, pero sus ingresos no le permiten entrar a defensoría ni hay que hablar, pero a consultoría tampoco, en realidad tenemos una problema. Debemos incorporar también ahora justicia para Montevideo y para el resto de los departamentos. Sí, por supuesto, que pero eso siempre. No, pero como concepto para que se entienda también, tenemos una justicia para Montevideo y una justicia para los otros 18 departamentos. En el acceso a la justicia es una realidad. En el acceso a la justicia, en el acceso a la educación, en el más o acceso a menos? tantas cosas. Hay que decir, Hay un país en Montevideo y un país en el interior. El consultorio tiene un promedio en trámite de unas 200 carpetas y recibimos unos 100 consultas al año y no vamos abasto de eso. Por eso es la pregunta, no hay manera, ¿no? No hay manera. Lo que a veces reducimos es la cantidad de consultas, a veces en buenas épocas logramos tener 3 o 4 consultas por día de clase y cuando no podemos más tenemos una consulta por día de clase para poder estar. Es un tema, es una realidad. Muy bien, Juan Raúl Williman, abogado del consultorio jurídico de Laudelar y entonces representante de ¿qué? 9, 10 víctimas de identidad reservada en el caso Penades. Gracias por esta charla en Buscadores. No, por favor, un gusto estar con todos ustedes. Muy bien.